misteriosa, por el cual nos hemos, digo, por mí, que soy patóloga, nos hemos ganado apodos muy creativos. Pero la verdad, actualmente tenemos una circunstancia muy importante. El hecho de el transporte de todo lo que va por la sangre es muy importante para que mi paciente sobreviva. Pero comprenderán que la sangre actualmente solamente se puede obtener por donación. Se está tratando de trabajar con moléculas que podrían ayudar al transporte, pero todavía no están aprobadas para uso clínico, no tienen indicación precisa y de hecho están tratando de rescatarlas. Actualmente lo que están haciendo es, por ejemplo, colocarlas para mejorar la perfusión de áreas que han sido sometidas a una extracción de tumor a nivel del sistema nervioso central. La circulación no queda bien, hay más daño en el tejido nervioso, entonces dicen, estos nos pueden ayudar porque como son más chiquitos, pasan por, no, los glóbulos rojos son gorditos, pero todo esto está en investigación. Por favor, si alguien lo llega a arreglar y se utilizan en el futuro, está excelente, pero actualmente tenemos que recordar algo muy importante. La sangre es un tejido, ¿listo? Por lo tanto, las transfusiones son trasplantes, ¿sí? Entonces, este tejido líquido tiene componentes muy complejos y actualmente en la mayor parte, la parte más difícil de esto es la parte de componentes, o sea, glóbulos rojos no puedo sacar de otro sitio y plaquetas tampoco. Entonces, por eso debemos tratar con mucha seriedad esto de la transfusión, ¿sí? Estamos especificando que los hemocomponentes son trasplantes, ¿listo? Sobre sangre total solamente conozco un uso que es el único que he visto que realmente se hace, que es la exsanguíneo transfusión que hemos hecho en práctica. Todos ya han hecho práctica. Bueno, pero en práctica les vamos a hablar de la exsanguíneo transfusión, entonces es la única que realmente se practica. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos que tener en cuenta que al ser un tejido, ser muy valioso, ha generado muchísimos problemas y tiene que ser observado. Desde la creación de la ley 2645-4 se trata de que esto se realice de forma ética y bajo consideraciones. ¿Listo? ¿Cuáles son estas? Que el Ministerio de Salud ha creado PRONAEVAS, que es el Programa Nacional de Hemoterapia y Bancos de Sangre. ¿Por qué? Porque estas instituciones son realmente especiales. De hecho, los bancos que tienen la capacidad de hacer todo lo que les voy a contar son los de nivel 2. ¿Cuántos bancos de nivel 2 hay? En esta ciudad hay 3. El del CASE, el del Honorio, el del IREN. Pero, y los demás hospitales no tienen el banco completo. Está en camino, en proceso, casi. No son un banco 1, pero no llegan a ser 2. Entonces, es porque hay muchas exigencias. Luego tengo que tener en cuenta que son 2 consentimientos. El paciente tiene que donar voluntariamente y el receptor, esto sí, va a estar. A quien le vas a transfundir tiene que dar un consentimiento claro y preciso. ¿Listo? Entonces, en este caso está todo el problema. Hay algunas personas que no aceptan ningún tipo de hemocomponente y tienen derecho, ¿no es cierto? No hay nadie que firme por el paciente. Llamas al fiscal y ya está. Pero no pueden poner una unidad sin tener estos cuidados, ¿listo? Y mucho menos pues van a pedir una unidad sin compatibilizar, ¿verdad? Eso no se hace. Y es muy importante que tengamos en cuenta algo. Cada vez que ustedes se dice, ¿no? La sangre, la transfusión es una forma de transmitir tal enfermedad. El paciente se puede contagiar de tal cosa. Momentito. La hemovigilancia significa que yo puedo hacer el seguimiento de una unidad con seguridad por 5 años. Y generalmente la mayor parte de bancos hace trazabilidad de 15 años. O sea, si usted viene y dice, cuando yo tenía 10 años me pusieron una transfusión y de ahí me contagié, ¿de qué quieren que se pueden contagiar? Ya, hepatitis. Un momentito. Vamos a buscar los registros. Para eso tenemos recibos. De verdad, jóvenes, alguna vez tenemos que sacar registros de 3 cajones enormes. ¿Por qué? Mucho del banco está automatizado. Actualmente tenemos el registro de todo lo que hacemos y podemos hacer la trazabilidad. Entonces, igual que en el laboratorio, porque banco de sangre es una especialidad de patología clínica. Primero buscamos las opciones y después me echan la culpa, ¿vale? Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? De que estas células, este tejido es muy delicado. La transfusión, el transporte
tiene que hacerse con mucho cuidado y tiene que hacerse de la manera apropiada, si no, no va a servir. Visto muchas de estas veces los hemocomponentes han viajado en ambulancia, porque no hay de dónde. ¿Listo? Y si tú me dices, he conseguido un pacientito, todo el proceso que vamos a ver ahorita va a tardar mucho, necesito algo que ya esté listo. Entonces aquí está nuestro proceso. ¿Qué es lo primero? Conversar con el donante. Por eso he dicho que es obligatorio, porque lo he dicho yo. No mentira. Es muy importante que el día 24 de mayo tengan acceso a la ficha de entrevista del donante. Si no me equivoco se llama así, si no se llama así me corrijo. Esta tenía 36 preguntas cuando yo me jubilé. Eso fue hace muchísimo tiempo que salí del CASE y para que las lean, ¿no es cierto? Porque luego dicen, ¿por qué no me han aceptado? A ver, porque es un poquito difícil explicarle al paciente de que, por ejemplo, si es que ha cambiado de pareja sexual durante los últimos 6 meses, no. ¿Por qué? Por los periodos de ventana, ¿sí? Y obviamente me tiene que responder. Y si me responde algo tan maravilloso y hermoso como ¿por qué le tengo que responder? Le digo que muchísimas gracias y que no le vamos a quitar más tiempo, pero que puede considerar sus opciones para otro momento de donación, que ahorita no es obligatorio. ¿Por qué? Porque cuando el paciente no nos dice algo, acuérdense que en el laboratorio te enteras de todo, ¿no es cierto? Entonces necesitamos una persona que quiera ayudar. Por eso el donante voluntario es el más importante. Entonces luego se produce la donación y vamos a tener en cuenta que durante la extracción es recién donde se hace las pruebas de enfermedades infecciosas y las de inmunohematología. Eso va a ser parte del procesamiento. ¿Por qué? Toda unidad que se dona entra en cuarentena. ¿Qué es en cuarentena? Agarrar y meter todas las unidades de sangre en un refrigeradorcito hasta que todos los exámenes se hayan terminado. ¿Listo? Recién de allí pasan a las diferentes áreas de almacenamiento, porque lo que está en almacenamiento puede salir inmediatamente para mi paciente, ya sea por ambulancia o porque voy a transfundir directamente. Y por último, es muy importante que mi pacientito dé consentimiento, confirme y huellita para todo. Y hemos dicho que todos estos datos se guardan, sobre todo ¿por qué? Porque es muy importante tener el conocimiento real de cuántas reacciones adversas hay a la transfusión. No me va a decir, no, le cayó mal un momentito. Tenemos protocolos, se tiene que informar y se tiene que saber qué pasó con el paciente. ¿Listo? Entonces donde viene el concepto de sangre segura. ¿Qué cosa es sangre segura? Una donde el donante sea evaluado estrictamente, tanto desde el punto de vista de lo que él me va a contar de el examen físico, ¿cierto? Es ahí donde dicen los pacientitos, ¿no? Las damas que pesan 41 kilitos y son pequeñitas. No, pues no se puede extraer. ¿Por qué? La bolsa de sangre también la van a mirar. Contiene un líquido, medio raro ahí, que tiene 1000 cosas. Solo tienen que aprender uno. Citrato. El citrato tiene que estar en una relación muy estrecha con la cantidad de sangre que estás poniendo. Si la relación se rompe, el citrato sobrante al entrar al paciente le va a hacer más daño que bien. Por lo tanto, ¿qué pasa con las damas o con las personas que le tienen miedo a la sangre? Dice, está saliendo sangre, porque es bastante emocionante. También van a ver, cuando comienza a caer la sangre y se diluye entre todo el líquido, hay gente que no lo ve bien y se arranca la vía. Entonces, ¿qué pasa con esa bolsa? Aunque tenga la mitad, se echó a perder. Si no tengo mis 450 mililitros, más todos mis componentes, que en total pesan 540 gramos, no voy a poder utilizar ese producto. ¿Entendido? Pues por eso es muy importante que el donante nos apoye. ¿Listo? No esto. Entonces tenemos muy importante que el almacenamiento, el control de calidad. Por eso cuando me dicen, ¿no será que el banco se equivocó? Tendrían que ver mis folders de control de calidad. Yo mira, a ver si va a quedar claro. Muy importante. Todas estas infecciones no tienen sintomatología. ¿Listo? Por ejemplo, aquí estamos aumentando el HTLV, eso es bien raro de contagiarse. Es también un retrovirus y el paciente no va a sentir nada, la verdad. Entonces, generalmente lo encontramos cuando le hacemos el examen. Y las reacciones adversas son muy importantes. Tenemos que tipificarla y saber realmente si el paciente puede seguir recibiendo transfusiones o no. Y el último es la
el hecho de que el banco de sangre se va actualizando cada vez más. ¿Listo? Ya en práctica hemos visto que se puede utilizar pruebas de quimioluminiscencia que son de buena tecnología, pero por ejemplo NAT es muchísimo más tecnológico. Entonces el banco va tratando de que la sangre sea cada vez más segura. Entonces, este de aquí es ver si el paciente está seguro. ¿Por qué? ¿Quiénes son los que reciben mayor cantidad de unidades de sangre? Los pacientitos de oncomatología, que son peques. Los pacientitos de oncología, que están delicaditos. Mi pacientito que está en hemodiálisis, ¿están en hemodiálisis o no? ¿Sí? ¿Han visto la máquina cómo queda? A mi paciente lo tengo que transfundir cada 2 meses. Entonces mi paciente ya tiene un problema. No necesito aumentarle uno más, ¿verdad? Eso es muy importante. ¿Y qué pasa? ¿Por qué organizamos la donación voluntaria? Porque el donante voluntario es el que me va a decir la verdad, es el que me va a contar qué pasa, es el que no tiene ningún interés, que si hoy día no puede donar, no pasa nada. Puede donar en cualquier otro momento. Si quiere donar 2 veces, tampoco. ¿Y para qué hacemos eso también? Para que el banco se mantenga abastecido. Para quienes ya han hecho transfusión masiva, en práctica, ¿sí? En un día me pueden vaciar toda una campaña de donación. ¿Y qué me hago? Entonces, por eso es de que es muy valioso y quisiéramos que todos los donantes sean voluntarios, pero está el donante por reposición. Yo sé que banco es de hace 1000 años porque es donde almacenas, pero sí suena un poco rarito, ¿no? Pero sí es verdad, o sea, cuando tienes un accidente, ¿no es cierto? Te cuentan cuántas unidades has necesitado y te solicitan que traigas un donante. ¿Por qué? Porque no tengo otra forma. ¿Listo? Entonces, para que no quede desabastecido el banco. Esa es la verdad. ¿Listo? Ahora, luego está el donante autólogo. El donante autólogo soy yo mismo. Tengo 15 de hemoglobina. Tengo una cirugía programada el próximo, de aquí a unos 15 días. Tranquilamente puedo donar mi unidad de sangre. No pasa nada. Y aquí me le van a poner. ¿Dónde está el problema del donante autólogo? Que el donante, para ser autólogo, tiene que renunciar a el uso exclusivo de sangre. ¿No es cierto? ¿Por qué? Necesito crioprecipitado y de mi unidad no sacaron crioprecipitado. ¿No es cierto? Tengo que aceptar que me pongan el que haya. Y lo mismo, la cirugía fue bien, tengo buena hemoglobina, no he sangrado mucho, no necesito. ¿Qué hago? ¿Qué hacen con esa unidad? Tengo que renunciar a ella porque la sangre no puede ser propia. Entonces ahí es donde entra uno en conflicto. Pero dice, ¿por qué si es mi unidad? Jóvenes, las bolsas de sangre son carísimas. ¿Sí? La última vez que tuve que ver una cotización estaban 800 soles. Más todas las pruebas, más todo el equipamiento del banco. ¿Listo? Entonces es algo que se requiere para salvar la vida, pero tampoco, no, o sea, no van a venir con que van a hacer una transfusión por si acaso, ¿no? Qué bueno. Y por último, este sí debe desaparecer, porque el donante remunerado generalmente tenemos muy malas experiencias y nos ocultan muchísimas cosas. ¿Listo? Y sí es verdad que en el laboratorio podemos ubicar muchas cosas, hay muchas que no se pueden ubicar. ¿Listo? Y como les digo, la trazabilidad es muy importante para nosotros, entonces por lo tanto es preferible que no. ¿Sí? Para eso hacemos las campañas de donación, ¿no es cierto? Organizamos a los estudiantes de medicina y conseguimos las unidades de sangre que necesitamos. ¿Ven? Tenemos, no solamente ustedes, muchas de las carreras de salud apoyan en esto. Entonces es muy importante que sea alguien que pueda dar un consentimiento libre y voluntario. Jóvenes, los menores de edad no pueden. Muchas veces ha pasado, llegan así, vienen para donar para su mamá, tremendos tipos, y tú dices, ¿y tu DNI? Amarillo. No hay forma. ¿Listo? Es muy complejo esto. El peso es por el volumen. ¿Sí? Si recordamos fisiología, el volumen que tenemos depende de multiplicar 35 por el peso. Si tengo a alguien de 40, pues más sería hemorragia que donación de sangre, entonces es delicado, ¿sí? Y eso se le tiene que explicar al pacientito con mucho cuidado, porque a ustedes sí les puedo explicar que una hemorragia está mal, ¿no? Y que es una pérdida demasiado grande y que puede comprometer la salud. Esto es muy importante, pero si yo tengo una enfermedad crónica que está bien controlada, sí podría donar. Pero ¿qué es lo que pasa con los pacientes con enfermedad crónica? Que a veces no soportan el estrés. Entonces todo iba bien hasta que comenzaron, cuando vieron a que alguien se mareaba, vieron que salpicaba sangre, es el banco de sangre, comprenderán que las cosas pasan, entonces se desesperan y todo se hace una desgracia. Entonces por eso muchas veces cuando el paciente no se siente seguro, le da mucho medito, decimos,
que le haga barra a los compañeros, ¿listo? Y muy importante, sobre todo, el hecho de que las infecciones de transmisión sexual se pueden contagiar sin dar ningún tipo de sintomatología y se le debe explicar al paciente y decirle que tiene que tener paciencia, tiene que tener cuidado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero, registrar al donante. Si se acuerdan que les dije que puedo perseguir a los donantes, es porque les he copiado todo. Todo, absolutamente todo. Por eso el registro de donantes demora. Tengo que escribir todo porque es como crear una historia clínica completa. De allí vamos a tomar hemoglobina o hematocrito, depende de lo que tenga nuestro banco. Muchos bancos solamente tienen los tubitos que se centrifugan, otros tienen equipitos, depende de lo que haya, se utiliza uno o el otro y siempre se verifica, no importa que el pacientito me diga que es O positivo, no, siempre hacemos nuevamente el tamizaje. ¿Para qué? Para que se registre dentro de su historia clínica, que es la hojita de entrevista, ¿listo? Nuevamente. Y aquí es donde le hacemos todas las preguntas. Van a ver las preguntitas, ¿ah? Son bien detalladas. Sí, ustedes normalmente dicen invasivas, pero es por el bien del paciente. Y de ahí, si es que no es apto, le damos un recuerdito por habernos visitado y le decimos muchísimas gracias, ¿cierto? Vuelva pronto. Y si es apto, tiene que estar recostado, tiene que ayudar y tiene que reposar. Esos son como 30 minutos. ¿Sí? Pues que done y se va, no. Y ahí también está el hecho de reponer líquido, ¿cierto? Muy bien, entonces, ¿qué vamos a aprender además? Es diferente una extracción de sangre que una aféresis. En la extracción de sangre voy a tomar sangre total y mediante centrifugación voy a separar los componentes. ¿Qué es lo que recupero? Paquete globular, concentrado plaquetario y plasma fresco congelado, ¿no es cierto? Y de ellos, ¿cuál es el problema? De que si yo tengo poquito, cuando mi paciente necesita mucho, voy a tener montones de antígenos nadando. Y ahí tengo el pacientito que recibe, va a tener mayor exposición de antígenos. ¿Dónde está el detalle? El paciente que se está preparando para trasplante. Entre más antígenos conozca, más riesgo de que rechace el trasplante. Entonces, por eso hacemos una investigación exhaustiva. ¿Qué es la aféresis? Utilizar este equipito donde en tiempo real le estoy sacando un poco de sangre al paciente, estoy haciendo la separación y le devuelvo lo que no necesito sacar. Y por lo tanto, solo escojo uno de ellos. Puedo escoger retirar eritrocitos, puedo retirar plasma y puedo retirar plaquetas. Granulocitos no hacemos, normalmente se puede hacer, pero hablando del banco, es que es el equipo. El equipo ese es exclusivo, el equipo todo donde va a estar la sangre es exclusivo del paciente, solamente se puede utilizar una vez y la última está por 3,000 y tantos soles. Entonces, por eso es de que generalmente en este caso tengo dos situaciones. La aféresis es para donar, ¿no es cierto? De frente estoy donando solamente o los glóbulos rojos o el plasma o las plaquetas. Y la otra es terapéutica. Tengo algún problema con el plasma, tengo algún problema con los glóbulos rojos o tengo algún problema con las plaquetas y los estoy sacando y les estoy reponiendo unos que sí estén bien. ¿Ha quedado claro? Muy bien, entonces la aféresis es un procedimiento muy importante. Y generalmente ustedes lo van a ver como aféresis terapéutica. ¿Listo? Entonces, en la extracción de sangre tiene que estar tranquilo y tiene que esperar, ¿no es cierto? No podemos sacar más del 10% del volumen, porque si no se va a maltratar. Y aquí, ¿qué pasa con la aféresis, jóvenes? Demora la vida. ¿Listo? ¿Por qué? Porque tengo que sacar un poquito de sangre, procesarla y devolverla. Y otra vez. Y otra vez. Una plasmaféresis terapéutica, por ejemplo, no baja de 4 horas. Y hay veces que te pasas todo el turno de la guardia de 12 horas en la plasmaféresis con el paciente. ¿Listo? Entonces es mucho más tiempo, es mucho más específica, tiene muchos beneficios, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? De nuevo, hemos dicho que en el momento en que yo voy a extraer la unidad, de allí también voy a sacar mis tubitos para exámenes. Un tubito para hemograma completo. No vaya a ser que por ahí haya unos leucocitos sospechosos y tengamos que hacer exámenes diferentes. En cuanto a las infecciones, tengo VIH. Este de aquí es el antígeno de superficie y este es el anticore, ambos para hepatitis B. En hepatitis C he dicho que con el anticuerpo me basta HTLV, Chagas y sífilis. Entonces, VIH, solamente quiero que aprendan que buscamos el anticuerpo. O sea, si mi paciente ha reaccionado contra el VIH y buscamos el antígeno. ¿Cómo se llama el antígeno?
P24, o sea, es un trocito de VIH. ¿Quién va a tener un trocito de VIH nadando por ahí? El que se utiliza en banco es quimioluminiscencia normalmente. Es un examen bastante avanzado, general se llama de cuarta generación. Este de aquí tiene una ventaja. Debería tener un tiempo de ventana de 10 días. Digo debería porque no es para el 100%. Pero eso vamos a estudiar un poco más en lo que corresponde a VIH que nos toca en la fase 3. Entonces hemos dicho que estos dos son para hepatitis. En el caso de la hepatitis C estoy buscando la IgG que queda para toda la vida. Entonces comprenderán que si mi paciente tuvo hepatitis B y dice ya me he curado, igual, no puede. Lo mismo pasa con HTLV, Chagas y sífilis. Por eso hoy día también vamos a trabajar un poco acerca del diagnóstico de sífilis. ¿Listo? ¿Por qué? ¿Qué tal si a mi pacientito lo contagiaron intraútero? Se va a quedar con el anticuerpo para toda la vida, ¿no es cierto? Y entonces ustedes dirán, doctora, pero si lo contagiaron intraútero, ¿por qué no puede donar ahorita? Porque se puede haber contagiado de nuevo de sífilis o no. Sí, ¿cuántas veces uno se puede contagiar de sífilis? Todas las que le parezca necesario, porque el sistema inmune no puede eliminar al treponema pagina. ¿Listo? Entonces nunca, jamás. Y muchas veces pasa eso. El paciente dice, pero ya me recibí tratamiento. No, señor. ¿Listo? Pero no tengo ninguna sintomatología. No. ¿Listo? Y es muy importante luego hacer inmunohematología. ¿Qué es inmunohematología? Buscar los antígenos del grupo ABO. El RH principal es el anti-D de dedito mayúscula. El RH extendido. Primero, el inmunofenotipo RH consta de los antígenos C y F. CD. Entonces C mayúscula, C minúscula y E mayúscula, E minúscula. Entonces normalmente reportamos todo. ¿Y qué cosa es el KEL? El KEL es uno de los sistemas de antígenos, ¿sí? Sí, ya me han escuchado, he dicho que voy a proponer que en vez de glóbulo rojo se llame erizo. ¿Por qué? Porque cada uno de los sistemas que yo les cuento tiene miles de moléculas encima del glóbulo rojo. Entonces, si es A, tiene unas miles de moléculas A. Si es RH positivo, tiene unas miles de D. Si es KEL, otras miles. ¿Cuál es el problema con el KEL? El KEL es uno de los más inmunogénicos. Entonces, si yo le pongo a un paciente uno que no es KEL compatible, me va a generar anticuerpos. Y si ese paciente le estoy preparando para trasplante, tengo mayor probabilidad de rechazo, ¿me entienden? Ahora, normalmente el inmunofenotipo de los 53, normalmente somos entre 15 o 20, dependiendo del banco de sangre. Entonces, actualmente, la automatización ha permitido que todos los inmunofenotipos que se hacen queden registrados. Mi inmunofenotipo se perdió porque era con lapicito y hojita, ya se lo debe haber comido la polilla, ¿no es cierto? Entonces, por favorcito, esto de aquí es Tamisan. ¿Listo? No tiene valor diagnóstico. Que tengamos que darle la mala noticia al paciente, que tengamos que, por ejemplo, en caso de VIH, llamar al programa, que le vengan a dar su charlita y que se inicie el protocolo, es verdad, pero esto no es diagnóstico. Entonces, por eso vamos a revisar el caso específico de sífilis. Entonces, ¿cómo se llama la prueba? Tenemos que aprender 3 pruebas. ELISA para sífilis, ¿qué es lo que busca? IgG contra treponema pallidum. RPR, ¿para qué cosa es? Para tamizaje y seguimiento de la enfermedad activa, ¿no es cierto? El RPR aumenta cuando un pacientito está siendo atacado brutalmente y disminuye una vez que mi pacientito ha completado el tratamiento. No se puede estar dura. Sean ingenieros, por favor. Diseñan los cables debajo de un seguro, ¿sí? Sobre todo para las personas ancianas. Ustedes me han dicho que soy de la tercera edad, tienen que actuar en concordia. Si fueron ustedes en microbiología, sin mi. Por lo tanto, cada vez que tú tienes una prueba reactiva del tipo treponémica, estamos hablando de ELISA. O sea, estoy buscando IgG y la IgG dura toda la vida. Entonces tengo que saber si es que realmente hay una infección activa o es una infección antigua, ¿no es cierto? ¿Y qué me va a ayudar? Utilizar el confirmatorio. ¿Cómo se llama el confirmatorio? FT-APS. ¿Listo? El FT-APS es una separación específica de anticuerpos para treponemas patógenos. Y el RPR. Si mi RPR es mayor a 8 DILs, sí, mi pacientito se ha vuelto a contagiar. Pero si tengo el ELISA reactivo, pero mi confirmatorio no reactivo, y aquí la treponémica, no importa cómo salga,
hago un nuevo confirmatorio para ver si es que fue un falso positivo o si es que ha sido una infección antigua. Entonces, ¿qué tenemos dicho que es el objetivo de hoy? Aprender nuestros 3. Dime si bien necesita. El ELISA va a buscar la inmunoglobulina de tipo IgG y va a funcionar como cualquier ELISA. Esta es una técnica muy buena y se hace automatizadamente. El RPR lo que va a buscar es la actividad de la enfermedad, ¿cierto? Hemos dicho que lo que estamos evaluando aquí son las cardiolipinas unidas a fragmentos de carbón que van a precipitar en caso de que haya infección. Pero tenemos muchos falsos positivos. ¿Cuáles son los que nos interesan? Sobre todo el caso de los embarazos y otras infecciones. ¿Listo? Ya sea que mi paciente tiene una infección viral o haya tenido una vacuna reciente, voy a dar RPR reactivo. Entonces, por eso está tamizaje. Generalmente va a dar reactivo, pero no va a superar las 8 DILs. Y generalmente está por 4, es lo más frecuente. ¿Listo? Y hay otras enfermedades como la malaria y la lepra que también me pueden dar RPR. Entonces vamos ahora a ver el FTAPS. ¿Qué cosa es el FTAPS? La prueba confirmatoria para treponema pallidum. Por eso en el examen tengo 2 tipos de cepas. Jóvenes, el treponema pallidum es el único que revisamos de manera profunda, sobre todo cuando hacemos microbiología, pero ya deben haberse enterado que son un montón de treponemas. Sobre todo en las partes donde hay bastante selva, hay otros treponemas que pueden dar una reacción cruzada. Entonces, ¿qué hacemos? Primero atrapamos los anticuerpos que tenga mi paciente contra treponemas que no son malos. Y de allí van a quedarme solamente los antígenos del treponema pálido. Y entonces estos rosaditos son los de mi paciente, que tiene anticuerpos contra el treponema pálido. Y luego le pongo un anticuerpo fluorescente que me va a dar el diagnóstico. ¿Listo? Este siempre se tiene que hacer después de la prueba de tamizaje. ¿Cuál es la prueba de tamizaje que hemos dicho? Es el RPR, porque ese es el que me va a hablar sobre actividad. Pero para el banco de sangre utilizo el ELISA porque la infección de sífilis imposibilita la donación de manera permanente. ¿Listo? Ahora, ¿cuáles son los hemocomponentes que hemos dicho? El paquete globular, que contiene casi solamente glóbulos rojos. Luego tengo el concentrado plaquetario, luego el plasma fresco congelado y el crío precipitado, ¿no es cierto? Entonces, para guardar los jóvenes es muy importante tener en cuenta que siempre tienen que estar a baja temperatura. ¿Listo? 2 a 6 grados es más o menos la temperatura del refrigerador. Son unos refrigeradores grandes. Normalmente un paquete vamos a utilizarlo durante el primer mes, pero sí es verdad que tiene mayor tiempo de duración. La mayor parte de veces no llegan a tanto tiempo porque se gastan antes. ¿Listo? Esto es muy importante, dejarlo reposar a temperatura ambiente, jamás se calienta. ¿Por qué? Porque sí va a estar bastante frío. Ahora, ¿cómo es 2 a 6 grados? Es más o menos el refresco helado sin congelar. ¿Listo? Cuando piden una gaseosa helada, eso es 2 a 6 grados. Ahora imagínense eso por la vena. Entonces, tiene que colocarse también lentamente. ¿Listo? Luego, las plaquetitas están a temperatura ambiente. ¿Listo? 20 grados es temperatura ambiente. Ahorita no estamos en 20 grados, criaturas del Señor, se los juro. ¿Listo? ¿Por qué? 20 grados sí tiene un equipo para mantenerlas. Y las plaquetitas, sobre todo, tienen que estar en constante agitación. ¿Qué pasa si yo detengo una plaquetita? Las plaquetitas comienzan a agruparse, se coagulan y se echaron a perder. Entonces, por eso el transporte de plaquetitas es muy importante, de que las tengas a las plaquetitas y las transfundas. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos más o menos que los concentrados plaquetarios solamente me duran 5 días. Por eso también la donación constante es importante, porque las plaquetitas que yo tengo hoy día, aunque no las gaste, se me acaban en 5 días. ¿Listo? Se echan a perder. Y tienen que recogerlas y entregarlas para transfundir. ¿Por qué? Si es que se van de paseo por ahí con la plaqueta, porque pasa, ustedes dirán de dónde, ¿qué pasa? Que los internos van y dicen, yo recojo la plaqueta. Ya, van por la plaqueta y de ahí se encuentran con no sé quién, luego les llevan, se pasaron a la cafetería, no sé, y regresan a Dios sabe cuánto, las plaquetitas ya se echaron a perder. ¿Listo? Entonces es muy importante
transportar esto con cuidado. El plasma es a -30 y una vez que se ha descongelado ya no se puede volver a congelar. Por eso es muy importante cuando se hacen las solicitudes especificar, ¿no? Vamos a pedir el plasma, yo qué sé, a la 1 de la tarde. ¿Y qué pasa cuando ese plasma no se usa? Porque a veces dicen, ay, no, ya no le vamos a poner. Entonces, ese plasma, si es que no lo necesita otro paciente, ese plasma ya no se puede hacer nada, ese plasma se tiene que descartar. Y el crioprecipitado es muy pequeñito porque está bien concentrado. Ese sí tiene que estar a -70 para que pueda estar activo. Se descongela bien rapidito, entonces ya una vez que lo envían está listo para ubicar. ¿Qué pasa cuando se echan a perder cualquiera de estos? Se descartan mediante un acta. O sea, hay un ingeniero de seguridad sanitaria, un médico de banco, que firman que hay 5 unidades de sangre, no sé qué, que se van a incinerar. ¿Listo? Eso de que se trafica con la sangre, se vende, es una situación. ¿Por qué? Porque si no hay quien la utilice y no es segura, bueno, entonces cuando se está haciendo la transfusión es una hoja bastante larga que tiene que tener datos importantes. ¿Por qué me está usted pidiendo el hemocomponente? Porque tiene anemia. Ya, pues ¿cuánto tiene de hemoglobina? ¿No es cierto? Para poder atender. Si la hojita, sobre todo, no tiene la parte final donde está la firma y el dedito, no procede. ¿Listo? No hay forma. Porque el paciente tiene que saber que se le está colocando y por eso es muy importante tener claro para qué estoy indicando. Luego, llenar completamente mi solicitud y acercarlo a banco de sangre. Porque dicen, es urgente la unidad. Y ya, muy bien. Sí, se puede atender. Pero, ¿con qué le hago las pruebas al paciente? ¿No es cierto? Entonces las enfermeras que son mayores, ellas ya saben. Dicen, no, le saquemos de sangre y les mandamos con los tubos listos para trabajar. En ese caso sí se puede trabajar mucho más rápido, pero hay que tener en cuenta que solamente hay 2 opciones. Muy urgente o urgente, ¿no es cierto? Obviamente, si usted considera que es muy urgente, le coloca muy urgente y se le atiende primero. Pero ahí hay que tener cuidado porque luego vienen a reclamar. Me dicen, el otro paciente. Le digo, a ver, ¿quién escribe urgente o muy urgente? Yo no, porque no lo he visto al paciente. Y por último está la que es programada, que sí se da con tiempo y todo lo demás. Y tenemos que tener mucho cuidado cuando transportamos unidades de sangre. Ahora, si se dan cuenta, plasma y crioprecipitado son a -30 y -70. Se pueden transportar, pero tienen que ser con hielo seco. ¿Listo? De esa forma también van hacia otras ciudades, porque este banco, el PASE, es el más grande de todo el sur. ¿Listo? Pero si no lo transportas apropiadamente, no, porque varias veces ha pasado de que dicen, en el camino se va descongelando el plasma. Vale, podría ser, sí, podría funcionar, pero es mejor que los componentes se descongelen rápidamente. ¿Listo? No, la comparación es cruel, pero no es un alimentito que tenga que descongelarse poquito a poquito, es cuestión de los componentes que estás guardando. Es mejor cuando están congelados, los descongelas rápidamente y los transformas. ¿Listo? No son para que vayan de pase. Entonces, cuando transferimos paquete globular, sobre todo en anemia. Se están viendo aquí mi paquetito globular, por ejemplo, aquí cuando se fijen, está todo el sistema ampliado de el RH más el KEL. Y en estos códigos de barras, unos códigos de barras tienen la información del paciente donante, otros tienen los de los exámenes de infecciosas que he realizado y el otro es para inmunohematología, o sea que tengo todos los antígenos que he realizado. ¿Listo? Entonces mi bolsita de sangre tiene todas las informaciones y estos códigos se pegan en la historia del paciente. Por eso les digo, se puede buscar al donante. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Incrementar en un punto la hemoglobina. Cada paquete globular va a tener la capacidad de incrementar un punto de hemoglobina. Entonces, para perder un punto de hemoglobina, ¿cuánto tiene que sangrar el paciente? ¿Cuánto les dije que se extraía? 450. No. 540 es el total de la bolsita, ¿cierto? Entonces, el paciente realmente me ha entregado 450. O sea, que sí, es que me encanta cuando dicen, ¿no? El paciente tenía 15 de hemoglobina y ahora tiene 10. Y yo, ¿ha sangrado 2,5 litros? Y me dice, sí. Por favor, es muy importante que tengan en cuenta de qué me están hablando, ¿no es cierto? A mí me parece un poquito grave, no sé si a ustedes.
Entonces, por eso, cuando les preguntan en clínicas estas variaciones de hemoglobina, les están preguntando eso. ¿Cuánto sangró el paciente? Entonces, tú tienes que saber, 450 mililitros, una unidad de un puntito de hemoglobina. Y tampoco vienen, no dicen, le hemos transfundido, pero no le ha subido. ¿Cuánto tenía? 5. ¿Cuánto tiene ahora? 6,5. No le ha corregido usted la anemia, pero mi paquete globular estaba perfecto. ¿Entendido? ¿Y cuál es nuestro objetivo? Tener más de 7 de forma general. Pero si mi pacientito tiene enfermedades especiales como el cáncer y el shock séptico, preferimos tener más de 9 para estar seguros. Y tienes que hacerle control. Generalmente tienes que esperar un poco a que la sangre circule y son 8 horas, pero ya más allá de los 2 días, no. Mejor a las 24 horas. ¿Listo? Nunca se calienta, por favor, bajo ningún medio. Lo único que puedes hacer es no ponerla al ambiente y, ¿cierto? Mirarlo, no sé, enviarle energías positivas. Pero en el caso de se envuelve a veces en transfusión masiva, lo que se hace son procedimientos muy suavecitos. Por ejemplo, le ponen una mantita tibia, ¿cierto? No la van a meter al horno ni nada. Entonces, ¿por qué son los paquetes globulares? Por la hemoglobina. Si tienen menos de 7, generalmente transfundimos a todo el mundo. ¿Listo? Entonces, en ese caso es una indicación. ¿Qué pasa con mi pacientito que tiene entre 7 y 10? En primer lugar, ¿mi paciente está pasando por un infarto? Sí. Entonces, le tengo que transfundir si es que tiene menos de 8. Ese es mi objetivo. Y si es que tiene de 8 a 10, mejor. ¿Listo? Muy bien. No está pasando por un infarto. Hay que ver si es que hay otros síntomas para ver si es que le va a ayudar la transfusión. Entonces, si es que generalmente la inestabilidad hemodinámica requiere que el paciente está sangrando. Entonces, le va a ayudar. Y si en ese caso no, solamente transfundimos si es que está muy bajita, ¿no es cierto? ¿Por qué hacemos estas situaciones? Tenemos que recordar que cuando el pacientito ha sangrado en cirugía, una de las complicaciones que tenemos es el infarto silente. O sea, le está dando un infarto de miocardio, pero no tiene sintomático, el paciente no se está quejando. Entonces, si es que a un infarto le sumas disminución de glóbulos rojos, no va a ir muy bien. Entonces, tienes que revertir esa situación. Y por último, ¿estaría válido transfundir a alguien con más de 10? Sí, sobre todo cuando ha perdido más de 2 unidades de dos puntitos de hemoglobina, ¿no es cierto? Y sobre todo, ¿cuál ha sido? La hemorragia, ¿no es cierto? Entonces sí, si es que ha tenido pérdida, va a ser valioso. Entonces, ¿cómo se dice? No está sangrando. Es poco probable que necesite una transfusión, ¿listo? No es una situación de peligro. Sí, el paciente está con anemia, pero transfundir para recuperar una anemia generalmente solo es cuando es una situación aguda o severa. ¿Sí? ¿Qué cosa es severa? Tener menos de 100, ¿no es cierto? En la transfusión de plaquetas hemos dicho que son los concentrados plaquetarios. ¿Cuánto me va? Los concentrados plaquetarios son bien chiquititos. ¿Listo? Acá dice son como... Depende, que pueden tener entre 60 y 100 mililitros, es una nada. Cada uno de estos te va a subir 5.000, ¿sí? Ya si te sube un poquito más ya es beneficio, pero ¿qué pasa? Generalmente tienes que pedir varios. Uno de estos, generalmente para un paciente se pide entre 5 y 6 dependiendo del peso, pero si es que tú pides una aféresis plaquetaria, que es la plaqueta aféresis, es como pedir 6 concentrados plaquetarios. ¿Y cuánto te va a subir? Ahí sí, entre 30.000 y 50.000, con lo cual ya resolví mi problema, ¿no es cierto? El detalle es que las aféresis no están tan disponibles como los paquetes globulares. También, ¿para qué caso son las aféresis? Para aquellas personas que estamos en espera de trasplante, porque las plaquetas también tienen antígenos. Y entonces, imagínense, le pongo los 6 concentrados plaquetarios, son de 6 pacientes distintos, entonces más riesgo. Y aquí sí hay que hacer el examen rápidamente, generalmente antes de la hora. ¿Por qué? Porque esas plaquetas se van a usar. Si tú tomas al día siguiente, pues no te vas a encontrar ni la mitad. Es lo mismo, ¿no? No suben las plaquetas, no, sí sube, pero se las está
gastando mi pacientito, y por eso si tú le tomas al día siguiente, lo normal es que encuentres el 40% de lo que le transfundiste, las demás ya se utilizaron. ¿Entendido? Es muy importante. El control después de la transfusión es para saber si esto funcionó o no funcionó. ¿A quiénes les voy a... ¿cuándo transfundir? Si mi paciente no tiene hemorragia ni hiperconsumo, podemos esperar hasta 10.000 plaquetitas. Si no tiene hemorragia, pero tiene hiperconsumo, como por ejemplo en sepsis, sí, transfundimos por debajo de 20.000, ¿no es cierto? Si está sangrando, tiene coagulación intravascular diseminada, vamos a mantener más de 50.000. Y si tengo una cirugía del sistema nervioso central o un pacientito que tiene patología hemorrágica del sistema nervioso central, ahí sí tengo que mantener más de 100.000. Entonces, la indicación de plaquetas depende de la patología, ¿sí? Y si me vienen con una unidad, con una orden que tiene 120.000 plaquetas, ¿ustedes creen que les voy a dar una plaqueta siquiera? No, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por el riesgo de sangrado. Si tienes más de 100.000, la probabilidad de sangrar es bien bajita. ¿Listo? Pero eso obviamente se explica de forma clínica y si es necesario, se considera que es lo mejor, se podría. Pero si tienes un caso de púrpura trombocitopénica, cualquier púrpura, ¿qué cosa es púrpura? Son petequias que se sienten, no te puedes poner plaquetas. ¿Por qué? Porque generalmente son el sistema inmune atacando las plaquetas. Entonces, tú le pones más plaquetas y es como echarle gasolina al fuego. El sistema inmune dice, ah, ya. ¿Sí? ¿Así estamos? Muy bien. Entonces, empeoras el cuadro. No solamente va a matar las que tú has transfundido, sino se va a ir en contra de las pobres que quedaban vivas. ¿Entendido? Por eso es muy importante. ¿Listo? Saber en qué caso. ¿Sí? ¿Ha quedado grabadito ahí para determinar? Plasma fresco congelado es sobre todo por sus factores de coagulación. Obviamente también sucede cuando no tengo el factor de coagulación, porque si necesito el 8 y lo tengo en ¿cómo se dice? En botellita, ya está. Entonces, son una unidad por cada 10 kilos de peso. Cada unidad más o menos tiene 100 mililitros. ¿Listo? Que es la relación que se utiliza. Y la recuperación del factor suele ser de 20 a 25%. Y si es que necesitas hacer un control, por ejemplo, de TPTA, de TPTA generalmente, vas a esperar una hora y ya debe mejorar, ¿cierto? En nuestro caso hemos aprendido que este es cuando tienes una hipercoagulabilidad por una dosis muy grande de warfarina y tienes hemorragia, porque o sea, ya tienes hemorragia. Entonces, mientras la vitamina K actúa, puedes ir poniendo. ¿Qué otros componentes existen? El crioprecipitado es un concentrado de sobre todo fibrinógeno, factor de Wern-Willebrand y factor 8. ¿Listo? Entonces, es diferente. ¿Qué sucede? ¿Se acuerdan que les dije que los leucocitos normalmente no los colectamos, pero los leucocitos tienen muchos antígenos? Muchas veces el malestar que siente el paciente o las reacciones que hace es por los leucocitos. Entonces existe una técnica para retirar los leucocitos de la sangre y sobre todo es para pacientitos que estamos esperando trasplante para que no haga inmunización. Y si es que mi pacientita hace reacción febril no hemolítica, ¿no es cierto? Es que hay muchos pacientes que hacen fiebre, pero solo es la fiebre y no es realmente que haya ningún daño inmunológico, no hace ningún daño, se le quita la fiebre y se beneficia de la transfusión, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué pasa con el citomegalovirus, jóvenes? Lamentablemente el citomegalovirus sí se contagia muy frecuentemente por sangre. El citomegalovirus es una infección que pueden tener muchas personas sin casi tener sintomatología, y el problema es que, eso sí tienen que apuntar, los citomegalovirus en paciente trasplantado son mortales. O sea, si tu pacientito es trasplantado y le han pedido un examen de citomegalovirus, es sumamente urgente, porque si ese examen es positivo, la probabilidad de que el paciente no sobreviva es muy alta. Y obviamente también no sería ideal que mi pacientito que va a donar no tenga citomegalovirus, ¿no es cierto? Porque si le voy a pasar el citomegalovirus por la sangre y luego mi pacientito va a entregarle un órgano con citomegalovirus al otro pacientito, ¿entienden dónde está el problema? Muy bien. Y luego tenemos que, cuando se necesitan muchas unidades, muchas, por cualquier motivo, es importante tratar de mantener la relación de la sangre. Un paquete globular con un concentrado plaquetario más un plasma fresco congelado. Pero de todas maneras, cada unidad de sangre, cada hemocomponente que yo voy transfundiendo incrementa el riesgo de complicaciones. Eso es completamente cierto. Y entonces hemos dicho que es la aféresis terapéutica: remover en caso de anticuerpos
Por ejemplo, en el síndrome de Guillain-Barré. Está dando problemas los anticuerpos, los saco y vivo más tranquila. Otro, puedo hacer también los glóbulos rojos que me están haciendo daño en el caso de los pacientitos que tienen anemia de células falciformes. ¿Eso es importante para nosotros? Sí. En todos los lugares de altura, cuando un pacientito tiene anemia de células falciformes, las células se transforman, ¿sí?, en unas cosas que parecen medias lunas con puitas. El destino de todas las células es morir. Y entonces imagínense todas esas células embolizando dentro de un paciente. ¿Buena idea? No, por lo tanto, mejor las sacamos y les ponemos celulitas que estén bien redonditas y bien bonitas. ¿Entendido? Muy bien, entonces ya aprendieron que es la parálisis terapéutica. Entonces, cada vez que se tiene una reacción adversa, se tiene que documentar, ¿no es cierto? Dice, ¿cuáles son las reacciones adversas? Son todas estas que tenemos aquí. ¿Cuál es la más frecuente de todas? La fiebre. Muchas veces hemos dicho que la fiebre no es que le esté chocando a mi pacientito, es que son los antígenos de los leucocitos que siempre están circulando, ¿entendido? De estas de aquí, ¿cuáles son las peligrosas? Trali. El trali es un edema agudo de pulmón. Comprenderán que tiene la mortalidad muy cercana a la del edema agudo de pulmón y no es tan infrecuente, ¿eh? Y el riesgo aumenta con el número de transfusiones. Por eso es muy importante saber. ¿Y qué vamos a hacer? No es una ecografía, es un examen completo de orina. ¿Qué estoy buscando? Hemoglobinuria. Sí, hemoglobinuria. O sea, si es que mi paciente tiene hemólisis, va a estar en la sangre y va a ser eliminada por el riñón. En ese caso sí estamos más graves. ¿Qué más? Normalmente se puede enviar, hay una hojita de reporte de qué pasó y se devuelve la unidad. Jamás se quedan con la unidad en el cerebro. ¿La botamos? No, eso no pasa. ¿Por qué? Ya les he dicho que toda unidad que se descarta es con firma, sello. No desaparecen las unidades así, ¿listo? Entonces la unidad que se ha interrumpido se debe devolver y sería ideal que vaya con su hojita de reporte y 2 o 3 tubos. Normalmente nos envían solo la hojita y ya banco va a solicitar los tubitos para hacer los exámenes y saber de verdad qué pasó, ¿no es cierto? Porque a veces son pacientes que necesitan otras transfusiones y necesitamos saber qué podemos hacer para que el pacientito acepte todo. ¿Ha quedado claro? Yo creo que ya somos libres. Sí. El próximo viernes igual hay examen, ¿listo? 3 preguntas, 6 puntitos. ¿Tenemos alguna pregunta, duda? Ya, muy rápido. Más o menos. ¿No? Muy bien. Entonces son libres jóvenes. El 30. El viernes 30 de mayo, entre las 4 y las 6 de la tarde, es tanto examen teórico como práctico. No nos han dado clases todavía, no están confirmadas, pero nos deben dar algo. Un viernes.